Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de SEO desde cero. Estoy aquí con Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, estamos, que ya es un logro. Estamos, ¿no? Estamos épocas duras, muchas grabaciones, mucho de todo. Época muy intensa, que además que estamos apurando ahí las grabaciones con los invitados, que los invitados también están en mil movidas, o sea que complicado. Pero bueno, Sí, sí, tirando pero para bueno, adelante. tirando, eso iba a decir, Eso tirando para adelante. es, eso es. Justo. Pues nada, hoy tenemos entrevista buena, una buena charla y de una marca internacional bastante, bueno, bastante conocida. Quien no la conozca es porque no existe en este mundo. Así que vamos a dar paso a Alejandro, que es SEO Manager en Adidas. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, Jorge, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Nada, a A ti ti. por venir. La verdad que es un gusto que estés aquí con nosotros porque creo que puede ser de las entrevistas más potentes, ¿eh? que tenemos sobre todo a nivel de marca y eso mola mucho porque hay muchas cosas que contar, ya hablaremos, pero encima estamos haciendo esta grabación que, bueno, el podcast va a salir ya en plena campaña de Black Friday, campaña navideña y de mil cosas, entonces se van a comentar aquí temas interesantes. Entonces, bueno, Alejandro, yo creo que Adidas lo conoce todo el mundo, no hace falta presentación, pero si quieres presentarte un poco de quién es Alejandro Moñino, perfecto, y así ya te conocen los que nos estén escuchando. Bueno, yo soy, como ustedes lo dicen, Alejandro Moñino, trabajo para Adidas liderando el equipo de SEO para la región de Latinoamérica. Soy comunicador social de profesión y bueno, básicamente eso. También trabajo como profesor en algunas universidades, en posgrados. Curiosamente no enseño SEO en ninguna de ellas, pero pues sí temas digitales. Entonces, bueno, básicamente eso es y seguramente ya van a conocer un poquito más de mí a lo largo de esta charla. Sí, sí. Oye, Alejandro, ¿cómo llegas en toda tu experiencia laboral a ser SEO manager en Adidas? Porque entiendo que es un reto grande, un reto fuerte. Pues la respuesta corta es aplicando a una vacante y siguiendo un proceso de selección. No hay nada distinto a eso. Y la respuesta larga, pues es que, digamos, como les contaba, yo vengo del mundo de los contenidos, llegué a todo este tema digital por los contenidos y al estar en los contenidos, pues empiezo a profundizar en cómo puedo hacer para llevar tráfico a esos contenidos y ahí entro al mundo del SEO. Entonces, básicamente, estando en SEO, mi rol anterior al de Adidas era en Avas Media, una agencia pues, de medios. Y entonces ahí tenía un poco la responsabilidad de darle forma como a este mundo del SEO dentro de la agencia, organizar un poco el equipo y cómo podríamos empezar a ofrecer el servicio de SEO para los clientes que tenía la agencia en ese momento y los potenciales nuevos clientes. Entonces creo que eso fue uno de los factores que me ayudó a ingresar a Adidas, porque antes de que yo ingresara no existía un departamento de SEO como tal en Adidas en la región. Obviamente a nivel global y en otras regiones sí había, pero entonces aquí en Latinoamérica no. Y creo que ese fue un factor importante para que me seleccionaran en este rol y es la experiencia como de crear un poco el equipo y de consolidar pues como el servicio. Y por otro lado, pues como les contaba, yo también soy profesor en algunas universidades, en posgrados, y creo que eso es también de alguna manera importante cuando SEO, que seguramente ustedes lo saben, es como hablarle en un idioma muy extraño a mucha gente. Suele tener como características muy técnicas que la gente no logra entender del todo fácilmente. Entonces, un poco como esa posibilidad de poder explicar esto y de qué va, también creo que me ayudó a llegar a Adidas, a crear un poco este equipo y a consolidar como el área. Qué bien, Alejandro. Tú como, o sea, tú a nivel perfil, como SEO, como SEO manager, ¿tienes un perfil más enfocado a más técnico, más estratégico, más orientado a usuario? O sea, ¿por qué variante dónde te manejas mejor? ¿Qué te gusta más?
Pues como les decía, yo vengo del mundo de los contenidos. Yo estudié aquí en Colombia comunicación social, que es como la profesión que estudian también los periodistas. Cuando yo estaba estudiando estaba muy interesado en la producción audiovisual, pero pues la vida da muchas vueltas y terminé pues en digital. Entonces vengo netamente del mundo de los contenidos, es como lo que a mí más me gusta, pero por supuesto con estos roles que he tenido también como de liderar equipos y de entrar a un e-commerce, pues el perfil empieza a cambiar y tiene que ser muchísimo más estratégico. Entonces, si me preguntas, yo creo que mi perfil en el SEO es mucho más de estrategia, pero eso no implica que uno en SEO tenga que dejar de aprender, pues ustedes saben que este es un mundo que evoluciona todo el tiempo y seguramente en el último año, en los últimos 2 años, pues todos los que trabajamos en esto con el tema de inteligencia artificial, pues estamos tratando de entender este cambio. Entonces, básicamente se trata de nunca descuidar alguno como de los pilares del SEO. Obviamente en mi equipo hay una persona que está muy enfocada en la parte técnica, hay una persona que está muy enfocada en la parte de offsite y pues yo no puedo, digamos, como solamente delegar en ellos, que seguramente en este punto ya son más expertos que yo, pero de alguna manera tengo que entenderlo todo. Entonces, si bien, como les digo, mi enfoque es mucho más estratégico, también trato de mantenerme como muy al día en todo lo que pasa en el mundo del SEO. Y obviamente entrando en un entorno de e-commerce, pues evidentemente uno tiene que estar muy familiarizado con temas de negocio, eh, y cómo se articula el SEO como en esas estrategias mucho más comerciales, ¿no? Entonces, creo que ese es como el enfoque que yo tengo ahora. Sí, justo. Yo creo que, bueno, tanto Sergi como yo, y tú también en este caso, tenemos la suerte o la desgracia de dirigir equipos. eh, y claro, llega un momento que tú en algún momento puedes saber o te puede gustar más un área o la otra, o se te puede dar mejor un área o la otra, pero al final tienes que saber de todo. Porque tienes que supervisar, tienes que guiar, y tienes que entender cómo te expliquen cosas. O sea, estoy haciendo esto, pues mira, por esto, o sea. Entonces creo que es un poco mientras vas enfocándote o avanzando a perfiles de más de dirigir equipo, de gestionar equipo, de estrategia, cosas más genéricas, pues nos ha tocado a todos aprender de todo. Pues eso sí. Totalmente. Luego, Así es. Alejandro, Adidas, bueno, imagino que al llevar Adidas en Latinoamérica, que tenéis, bueno, todos los mercados, todos los diferentes países, regiones en Latinoamérica, incluso diferentes idiomas, etcétera. ¿Cuáles son los mayores retos a nivel hacer SEO para un e-commerce, teniendo en cuenta este factor multinacional? Pues ahí, como tú lo decías, hay diferentes idiomas. En nuestro caso, en teoría, son solamente dos, español y portugués. Ujú. Pero lo más curioso de todo es que el español es casi que un idioma distinto en cada país. Entonces, hablamos de una sola cosa, por ejemplo, zapatos de fútbol, pero entonces en Argentina les dicen botines y en Colombia les dicen guayos y en Perú chimpunes, y en México tacos de fútbol. Entonces, digamos, la primera dificultad es el lenguaje, porque ni siquiera compartiendo un mismo idioma llamamos a las cosas de una manera igual. Entonces, ese es un reto. Otro de los retos es también, digamos, las características de cada país. Todos los países son distintos y los consumidores de alguna manera se comportan de manera diferente. Entonces eso hace que tenga también un poco de complejidad. Ya hablando técnicamente de SEO, pues digamos que para los que saben, href-lang es como esta indicación que le dice a Google de dónde es tu página y cómo la puede posicionar. Cuando tenemos contenidos tan similares en muchos mercados y casi que los mismos productos, y esto es un tema complejo de resolver. Entonces también desde la parte técnica tiene algún nivel de complejidad. Eh, y por último, diría que la diferencia también de campañas y momentos comerciales. Cuando estás en un momento comercial en un país, en el otro no, a veces coinciden todos y eso también tiene cierta complejidad. Entonces creo que esos son como los retos principales de tener un e-commerce pues en diferentes mercados.
Ujú. Aquí, Alejandro, aparte de un poco contenido, etcétera, cuando estamos hablando de e-commerce, siempre hay un objetivo, que son las conversiones, y más en el caso de Adidas. A ti como SEO, y entiendo también en los reportes que tendrás que hacer a tus superiores, etcétera, ¿cuáles son los KPIs más importantes en los que os basáis? Pues aquí yo tengo una primera opinión un poco polémica y es que yo creo que en SEO no somos responsables de la conversión. Ujú. Creo que la conversión depende de un montón de factores que no están necesariamente en nuestro control. Entonces, evidentemente a nosotros sí nos miden por ventas, por supuesto, y por tráfico. ¿Cuánto tráfico podemos aportar nosotros desde el canal orgánico y cuánto eso significa o representa en ventas para la compañía? Pero ya la parte de conversión empieza a depender de un montón de factores que están muy lejos de nuestro alcance. Entonces puede ser que, yendo a un ejemplo concreto de nuestra marca, ustedes saben que nosotros patrocinamos muchos equipos de fútbol y selecciones nacionales. Entonces puede ser que haya un lanzamiento de una nueva camiseta de un equipo de fútbol, pero el equipo de fútbol lo único que hace es perder todos los partidos. Entonces, posiblemente nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo en SEO, estar posicionados en el primer lugar, tener la mayor visibilidad posible, para que el lanzamiento de esa camiseta pues tenga el mayor tráfico que podamos adquirir. Pero si la gente no está interesada porque un factor externo como el desempeño deportivo del equipo, pues evidentemente va a haber un impacto en conversión. Otro tema, si la gente está muy interesada, pero llega y encuentra que tal vez los precios están más arriba de lo que ellos pueden pagar en un momento dado, pues hay un tema de conversión. Eh, si hay como elementos en un catálogo que no motivan definitivamente la compra, pues puede que nosotros como SEO hagamos técnicamente lo mejor, llevemos el tráfico, todo el tráfico posible, pero la conversión no se dé. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es como dar todos esos como insights o todo eso que estamos observando a los equipos especializados, ya sean de consumer experience, pues, de experiencia de usuario, equipos comerciales, equipos que tienen una mayor decisión en lo que tiene que ver con precios, pues darle como toda esa información que les permita a ellos tomar acciones que a su vez tengan un impacto ya como en la conversión, ¿no? Sí, que hay mucha importancia en las sinergias que tenéis entre los diferentes equipos, ¿no? Al final, Es fundamental, sí. justo. Y luego también un poco pensando en Adidas, pienso en su tamaño, cientos o miles de categorías, productos ya que ni te imagino, que imagino que un día tendréis X y otro día se habrán agotado otros X. ¿Cómo trabajáis todo esto a nivel enlazado interno, cantidad de productos, etcétera? Pues sí, como lo dices, es bastante complejo. Y entonces ahí uno de los retos, por ejemplo, es gestionar todo lo que son los errores 404, porque cuando tienes una URL y un producto se acaba, tienes que empezar a gestionar toda esa cantidad de productos. Cuando tienes catálogos que ya eh, dejan de tener productos a su vez, pues también tienes que gestionar como ese tipo de redirecciones o de asuntos a resolver para que no se rompan los enlaces. Aquí también es muy importante, hay equipos especializados en el enlazado interno y pues también hay un reto porque en esos espacios de mayor visibilidad donde podemos poner enlaces como los menús de navegación o los main app, pues ahí digamos que todo el mundo tiene una opinión para dar, ¿no? Entonces, Mm. cuando hay un negocio tan centrado como en campañas, a veces es difícil para nosotros desde SEO como tratar de ubicar enlaces que de verdad sean de un valor a lo largo del tiempo. Por poner un ejemplo, nosotros quisiéramos siempre tener un enlace a los zapatos de fútbol, o como les decimos acá en Colombia, guayos. Pero entonces otros equipos lo que quieren poner es específicamente al nuevo paquete de guayos que están lanzando. Entonces ahí entra como toda una conversación y cómo nosotros desde SEO podemos aportar como el valor que tiene el SEO a lo largo del tiempo, ¿no? No se trata solamente de un lanzamiento en particular, sino cómo Ujú. lo más evergreen o lo más genérico
también tiene un valor que se va a representar en visitas en el futuro. Entonces, esa conversación para gestionar enlazado interno es importante basarnos como en la data, explicar el funcionamiento del SEO para poder empezar a gestionar como todo ese tema de enlazado y obviamente de tener una estructura en el sitio que sea pues muy fácil también de rastrear para Google o para los bots. Eh, en esto obviamente también contamos con el apoyo de un equipo global que es como el que desde arriba está un poco hablando de esos temas de estructura. No somos nosotros desde los mercados o desde los países tratando como de impulsar una conversación a nivel de plataforma. Entonces, en temas de estructura, creo que tenemos pues muy buenos avances que vienen, digamos, como alineados a nivel global y eso nos ayuda bastante también a tener conversaciones más a nivel regional. Va, eso pues, te Mm. toca hacer mucha pedagogía a nivel equipo con todo lo que es cambio. Pues, le tengo que explicar a la de branding ahora que, o sea, cómo funciona eso a nivel interno. Sí, total. O sea, al final creo que uno de nuestros principales roles es educar sobre esto y además que también a veces tenemos algo en contra y es la poca inmediatez que podemos mostrar en ciertas Mm, acciones y resultados. A diferencia de otros medios de tráfico, otros canales de tráfico, no sé, tú en paid media haces una ejecución, inviertes un presupuesto y eso inmediatamente te está generando ya como un resultado. En SEO no siempre es así, a veces tenemos que tomarnos un poco más de tiempo y eso hace que la conversación sea difícil. Entonces, un poco lo que hacemos mucho desde SEO es vender promesas. Yo te prometo que si tú haces esto, vamos a tener resultados. Cuidado, Pero entonces ahí lo cuidado. importante es como hacerle seguimiento a eso y no romper el corazón de nadie. Sí, sí, justo, justo. Luego, ¿qué rol juega en Adidas, por ejemplo, en vuestro día a día, todo lo que es área de SEO técnico? Me refiero, o sea, ¿cuáles son los puntos críticos a los que le prestáis atención día a día? Estabas comentando antes tema hreflang, no sé, tema indexación, velocidad de carga. ¿Cuáles son los puntos críticos a nivel técnico que estáis vosotros ahí a diario sobre eso? Pues nosotros tenemos la fortuna de que tenemos un equipo enfocado en la plataforma, entonces ese rol de estar como evaluando el desempeño del sitio constantemente, pues lo cubren ellos y eso obviamente nos beneficia a nosotros desde SEO. Ya lo hablábamos hace un rato y el tema de hreflang es súper importante porque cuando tienes categorías, productos iguales en muchos mercados y cuando tienes sitios con tanta autoridad, por ejemplo, si hablamos de nuestro sitio en Estados Unidos versus lo que puede ser un sitio en un mercado mucho más pequeño como Ecuador, pues evidentemente ahí es muy importante trabajar toda esta estructura. Y por otro lado, cuando hablábamos del tamaño que puede tener un sitio como el nuestro, es súper importante también a través de los robots nosotros poder orientar un poco cómo va a ser el rastreo del sitio y en qué el bot debería centrarse y no gastar su presupuesto de rastreo en cosas que tal vez no tengan mucho valor desde un punto de vista de búsquedas. Entonces eso también es muy importante la gestión de sitemaps, porque obviamente tenemos que segmentar los sitemaps al tener un nivel tan alto de URLs. Entonces eso también es muy importante revisarlo y como lo hablábamos, la gestión de los 404, porque al estar con URLs que corresponden a productos y productos que se agotan constantemente, pues ese también es uno de los retos pues, que tenemos que gestionar en el día a día. Y obviamente, pues tratar de hacer una arquitectura del sitio en general muy amigable para que no solo el usuario pueda navegar fácilmente hasta el punto deseado siempre de la compra, sino que también los bots puedan entender muy bien cuáles son nuestras categorías, nuestros productos y entonces en esa medida premiarnos como con un buen posicionamiento. Aquí también, Alejandro, tirando un poco hacia las novedades, por decirlo así, la IA ha cambiado un poco el SEO estos últimos meses, este último año.
No sé si os ha influido mucho en un e-commerce como es ahí Adidas, ¿habéis notado cambios? ¿Habéis tenido que adaptar un poco la forma de trabajo? ¿Cómo lo estáis llevando? Bien, pues digamos que actualmente nosotros estamos en una fase de entendimiento, de tratar de entender cómo funciona todo este nuevo universo de, si se quiere, de buscadores. Antes estábamos súper enfocados en Google y de alguna manera teníamos varias certezas, ¿no? Entonces ya digamos como que la industria del SEO tenía muy claro que teníamos que hacer un grupo de acciones técnicas, de contenido, de enlaces, y yo siento que todavía no tenemos esa claridad en lo que se refiere a los LLMs o plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Perplexity, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra primera tarea en este momento es tratar de entender cómo está funcionando y qué acciones son las que deberíamos empezar a gestionar para tener una visibilidad en estas plataformas. Ahora, otro punto importante que me parece clave considerar es cuáles van a ser los KPIs en esto, ¿no? Porque generalmente hablábamos de tráfico, de visitas, pero justamente lo que hacen estos LLMs o estas plataformas es no generar visitas, porque prácticamente todo ocurre dentro de la misma plataforma. Entonces, si haces una Ujú. pregunta en Google y te activa el AI Overviews, pues lo que vas a ver es la respuesta allí mismo y no vas a generar una visita. Entonces, en cuestión de tráfico, pues esto ya representa también como un reto para nosotros. eh, que todavía, digamos, en términos de uso masivo, no lo hemos empezado a ver, al menos en lo que hemos visto en Latinoamérica. Todavía la gente consulta mucho Google, pero seguramente en los próximos años o si se quiere en meses, esto va a empezar a cambiar. Y lo más importante es como empezar a entender de verdad cuáles son las acciones que van a representar un cambio o un incremento de visibilidad en estas plataformas. Ahora, otro punto muy importante es hasta qué punto esto es un tema netamente de SEO o es un tema en el cual ya empiezan a involucrarse muchas otras áreas, ¿no? Entonces tienes que Mm. involucrar de pronto a áreas de PR, a áreas de mercadeo, de marketing, porque no son solamente las acciones que hacemos desde SEO las que van a representar que estés en estas plataformas. Entonces todo eso, pues es un panorama aún para mí un poco gris, no es tan claro, pero evidentemente es algo que sí nos ha cambiado mucho, o no cambiado, nos ha abierto mucho como el espectro de interés, y nos estamos enfocando mucho inicialmente en hacer un diagnóstico y entender cómo funciona esto. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues está este pilar que es visibilidad y presencia en estas plataformas, pero otro es hacer uso de la inteligencia artificial. Y entonces en eso hay un montón de acciones y de cosas en el día a día que se nos han facilitado, como contenidos, generación de contenidos, y en esto obviamente no es como delegarle a la inteligencia artificial el desarrollo de un contenido, pero sí facilitar, por ejemplo, en temas de estructuras de un contenido, eh, en temas de reescritura de contenidos que nosotros ya tenemos, para generar algo de valor, en entender los intereses de búsqueda de los usuarios, de poder hacer masivamente como análisis entre diferentes países, incluyendo lo que comentaba hace un momento de cómo se le dice a un producto u otro. Entonces, tiene esos dos pilares. Uno, de lo que nos facilita mucho la vida en ejecutar más rápidamente cosas, en analizar cosas, entender a los consumidores. Y por otro, pues ese mundo todavía un poco gris en el que tenemos que entender cómo vamos a estar presentes en estas plataformas. No sé si vieron que la semana pasada creo que fue Walmart el que hizo una alianza con ChatGPT para que la Ujú. gente pueda comprar directo desde ChatGPT. Eso Justo. seguramente se va a escalar y entonces tendremos ahí que entender también cómo va a funcionar eso. Total. Eso, sí, sí, tal cual. Bueno, yo te iba a preguntar, bueno, sobre temas, cómo a nivel resultado, cómo la gente busca o cambia el paradigma de la búsqueda, que nosotros aquí estamos vamos a llamarle en la punta de la lanza,
y estamos pensando que, imagínate ahora con ChatGPT, con Perplexity, con Gemini, el modo IA de Google, y luego miras estudios y es verdad que muchos afirman que el uso de la IA como búsqueda, usarla como a nivel búsqueda o solucionar intención de búsqueda, sí que en los últimos meses aumenta muchísimo, pero que en el panorama general, pues la gente sigue buscando en Google. O sea, tampoco pasa nada, ¿sabes? Sí que es verdad que Claro. para ciertos sitios específicos y sobre todo búsquedas que son muy informacionales sí que han caído, pero claro, el usuario resuelve intención de búsqueda en otro lado. Pero que en el panorama general de las cosas, tampoco hay o sea, tampoco es para tanto. Tampoco es Sí, total, total. Y pues al final todo termina funcionando con la famosa viralidad de la que tanto hablamos en redes sociales y en el mundo digital y es, empieza a sonar un tema y entonces ahora llegan a hablar de la muerte del SEO y demás, todo esto que hemos visto. Pero al final cuando lo ponen en perspectiva, pues Google por mucho todavía es el verdadero motor de búsqueda, al menos pues en nuestros países. Y el uso de estas plataformas todavía es muy minoritario, ¿no? Obviamente viene creciendo muy rápido, pero Hmm. entonces creo que esto a lo que nos llama, o al menos el enfoque que queremos tener nosotros es, primero tratemos de entenderlo, primero tratemos de hacer un diagnóstico lo más aterrizado posible para efectivamente tomar las acciones necesarias y prepararnos para un futuro que sí podría ser donde Google ya no sea el jugador mayoritario y tal vez sea solo uno más dentro de ese universo, pero tomémonos el tiempo de entenderlo y más que actuar como con esa urgencia que a veces es un poco desesperada y fatalista, más bien entendámoslo mejor y tomemos las acciones y preparémonos para el futuro de una manera un poco más estratégica y menos reactiva, ¿no? O sea, a mí me llama Hmm. muchísimo la atención escucharte decir estas cosas, pues claro, es la opinión de alguien que trabaja o sea, que tiene un área dentro de Adidas que es un gigante a nivel búsquedas, a nivel cifras, a nivel números. La analítica esa tiene que ser una locura, simplemente con los números. Pero luego, Claro. hace nada hemos hablado con alguien que lleva un negocio pequeño o lleva un medio de prensa y te dice, me está jodiendo la vida. Entonces es como que las dos partes, que son reales, son ciertas, o sea, ni un lado tiene razón sobre otro, pero son dos escenarios muy diferentes. Entonces a mí me llama muchísimo la atención esa óptica, ¿no? De verlo desde un lado como más calmado, que todavía a nosotros no nos está afectando esto, que hay potencial, sí, pero tranquilamente. Y luego oyes a otro que te dice, he perdido en 3 meses el 40% de las impresiones. Y dices, bueno, a ver, pero funciona. Pero es que es un poco así, o sea, ni un lado, yo creo que ni un lado tiene razón sobre el otro en este sentido. No, y al final, pues lo importante es entender tu negocio, ¿no? Tu industria. Entonces, seguramente para los medios de comunicación esto es dramático porque todo el tema informacional pues ya no representa tráfico y visitas. Entonces, seguramente, pues ahí los desafíos son otros, ¿no? Justo, justo. Más allá de Adidas, yo creo que, ¿tú crees que el uso de la IA como herramienta puede que esté democratizando más el SEO? Y me refiero a esto de que antes a lo mejor para hacer una serie de tareas, igual necesitabas un equipo de 15 personas. Y hoy usando la IA como herramienta, pues igual equipos pequeños pueden hacerse cargo de tareas o de proyectos más complicados. Y no me refiero solamente a redactar 1000 contenidos con un script que te hiciste en Google Sheet, que lo tienes vinculado a la API de ChatGPT, sino a nivel analítica, a nivel incluso desarrollo. O sea, ¿esto cómo lo ves? No, totalmente, totalmente. Y yo creo que el panorama tal vez para la gente más joven puede ser un poco preocupante porque hay muchas, digamos, el flujo normal de un profesional es arrancar en los primeros pasos haciendo cosas muy técnicas, así adquiere experiencia y termina volviéndose un senior o una persona eh, con más experiencia. Eh, Creo que ahora eh, esas tareas más sencillas, más repetitivas, más técnicas tal vez, seguramente pueden cubrirse
con una plataforma de inteligencia artificial. Eso Mm, facilita mucho, digamos, la vida de los equipos, agiliza muchas tareas, reduce mucha carga de trabajo, pero por el otro lado creo que tiene impactos en los nuevos roles. De hecho, veía como una gráfica entre cómo está impactando esto contrataciones de perfiles junior versus cómo crecen las contrataciones de perfiles senior, que al final uno ya puede con una plataforma de estas ejecutar tareas de manera masiva, más rápidamente, no necesita tener tantas personas o tener muchas personas. eh, y, eh, y- 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 y entonces esto tiene un impacto en términos de empleo, digamos. mm, Pero sí lo que creo también es que nos permite enfocarnos mucho más en estrategia, en pensar en objetivos, pues en el caso de un e-commerce de negocio, y escalar mucho más rápidamente. Entonces creo que tiene como esas dos perspectivas. Yo lo que diría es, tenemos que entender mucho mejor y hacer uso más estratégico de estas herramientas para sacar todo el provecho posible y volverlas nuestras aliadas, ¿no? Porque sí, sin duda es una realidad que está y que llegó para quedarse, entonces al final lo que tendremos que hacer es adaptarnos sin duda alguna, pero que facilita tareas, sin duda Mm. ayuda un montón. mm. Totalmente. Yo creo que al final es un apoyo del que todos nos beneficiamos y se pueden conseguir cosas gracias a ello. Seguramente. Y cambiando un poquito también de tema, bueno, aquí contarle también a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que estamos en pleno octubre, hemos cogido a Alejandro en una de las épocas más complicadas del año para él a nivel negocio, porque viene Black Friday, Navidad, rebajas, lanzamientos de producto. Imagino que en Adidas tienes que estar harto de esto, pero que también es interesante, por lo menos tienes meses moviditos. ¿Cómo preparáis toda esta época de estacionalidad, sobre todo ahora la época fuerte? Pues digamos que para nosotros una de las características, de alguna manera en términos de optimización SEO, es que el grueso del trabajo ya lo hicimos. Mm, Ahora lo que nos ocupa un montón es tratar de entender cómo funciona eso y cuáles son los efectos de todo ese trabajo que hemos hecho previamente, ¿no? Y entonces ahí una de las cosas más importantes que consideramos nosotros es que tanto el Black Friday como esos momentos comerciales, desde un punto de vista SEO, siempre empiezan muchos meses antes. Incluso nosotros ya los hemos empezado años antes, porque justamente cuando se ejecutan las estrategias comerciales, mm, pues todo el mundo en el área de SEO sabe que no, un posicionamiento, la visibilidad que necesitas no se da de la noche a la mañana. No es como que tú generas una URL y al día siguiente ya vas a estar en la mejor posición posible en la página de resultados de Google. Entonces nosotros empezamos con mucha anticipación a preparar esto. Empezamos también entendiendo muy claramente como los diferentes momentos de búsqueda del usuario, porque no siempre el usuario lo que hace cuando busca Black Friday es comprar, porque el Black Friday mm, todos los años ocurre en noviembre, desde siempre. Entonces, previamente lo que está buscando el usuario tal vez es informarse un poco de cuándo va a ocurrir esa fecha, de qué productos va a poder encontrar, eh, en fin, varias preguntas que surgen y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender esos momentos para estar preparados previamente y construir como esa autoridad que necesitamos para que cuando efectivamente llega el momento comercial de compra, tengamos la mayor relevancia posible que hemos construido con el tiempo y entonces ahí sí empezar a ver idealmente pues los resultados en venta. Entonces es un trabajo que mm. hacemos con mucha anticipación y que alineamos también desde el punto de vista de contenidos, de comunicación, también incluso hasta de recomendaciones para los equipos comerciales. Ellos de alguna manera confían mucho en nuestra visibilidad sobre cuándo son los momentos de búsqueda, cuándo el usuario empieza a buscar. Entonces, todo eso es como lo que nos ocupa ya llegado el momento del Black Friday también. Mm. A nivel estacionalidad y épocas del año, a nivel trabajo, ¿cuál podrías decir que es la que más odias? La que más odio, Sí, a nivel curro, que te genera más trabajo.
ahora No, mismo? pues yo diría que evidentemente estos últimos 3 meses del año, porque Sí. si bien, como lo decía, pues nosotros desde mucho antes estamos muy enfocados en eso, no estamos como con la presión de nadie porque nadie está pensando en eso, solamente nosotros en SEO. Entonces lo preparamos desde mucho antes, pero cuando llega el momento es como que todo el mundo quiere entender qué está pasando, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que volvernos muy, muy ágiles en reportar, entender la competencia, qué está pasando, si hay algo de la información que tenemos en SEO que permita tomar decisiones reactivas al negocio, en términos de, no sé, de catálogos justamente, de productos más buscados, de ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente ahí es cuando tenemos que entrar en un modo mucho más ágil y más reactivo. Entonces, sí, la atención se nos enfoca totalmente como en esos 3 meses del año. Mm. Qué guay. Sobre todo hablando un poco tema estacionalidad, em, ¿qué rol juega para vosotros a lo mejor utilizar analítica predictiva o analizar históricos para un poco construir o actualizar estrategias específicas de estos momentos que son muy estacionales? Me refiero a Black Friday, Navidad, otro tipo de momento así muy estacional. Sí, total. O sea, digamos que la data para nosotros es fundamental. En buena medida, por ejemplo, muchas veces nos preguntan eso, ¿cuándo la gente empieza a buscar Black Friday? ¿Cuándo la gente empieza a buscar ofertas? Entonces, toda esa información es súper importante, no solo para nosotros, sino en general para el negocio, como para entender de verdad cuándo el usuario se empieza como a activar con ese interés. Por otro lado, también entender cuáles son las cosas que más se han buscado, cuáles son las cosas que más interés generan como en la audiencia. Entonces, todo ese tipo de información es súper relevante y también para entender en un momento dado, cuando vamos a ver búsquedas o impresiones, eventualmente Mm. porque un momento comercial puede que no esté funcionando como lo esperábamos, o puede ser que no esté, digamos, vendiendo como quisiéramos. Y a veces tiene que ver simplemente con eso, no sé, el evento en general en un país X, pues puede estar generando mucho menos interés que el año pasado. Y entonces si vemos que tenemos el mismo posicionamiento, pero menos impresiones, pues eso nos puede estar dando pistas de que tal vez el usuario no está buscando lo suficiente y eso empieza a impactar no solo el canal orgánico, sino los otros canales de tráfico, ¿no? A veces son cuestiones como de mercado que la data nos permite empezar a identificar, ¿no? Entonces, toda la información que tenemos es súper relevante para entender y para tomar acciones que nos permitan como corregir el rumbo también. Qué guay. Mm. ¿Cuál para vosotros es el momento eh, estacional del año que os genera mejores resultados a nivel rendimiento, a nivel impresiones, a nivel visibilidad, a nivel conversiones? O cambia por países, no sé. No, generalmente siempre son los últimos 3 meses del año. Aquí en nuestros países en Latinoamérica, donde la Navidad es tan importante, la gente siempre está buscando regalos de Navidad, siempre está aprovechando las ofertas del Black Friday, de esos momentos de mayor impacto comercial. Entonces, definitivamente sí, la última parte del año es muy importante, pero también tenemos otros momentos que son muy, muy relevantes y cuando hablamos de una marca como Adidas, cuando hay lanzamientos, por ejemplo, de camisetas de fútbol, cuando llega el Mundial de Fútbol o aquí en Latinoamérica la Copa América, ese tipo de eventos que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con nuevos productos, colaboraciones con artistas, pues son momentos en los cuales también vemos un incremento tanto de tráfico como de ventas, obviamente. Mm. Oye, Alejandro, aparte de, por decirlo así, el SEO en Google de toda la vida, en Adidas también tenéis más canales orgánicos, ¿vale? Como puede ser las aplicaciones directamente que tenéis. En esta parte, si no me equivoco, también te encargas un poco tú, bueno, tu equipo, también de esta gestión. ¿Cómo te es tan importante el ASO para Adidas a nivel orgánico? Pues digamos que no tiene la misma importancia de lo que hacemos en Google, evidentemente porque digamos que el impacto que podemos, o sea, si lo pensamos desde el punto de vista de un usuario, el grueso de la población hace consultas muy generales en Google. Las personas que
entran a las tiendas de aplicaciones a hacer búsquedas, por lo general ya saben qué es lo que quieren encontrar. Entonces eso reduce bastante como el espectro de las búsquedas, valga la redundancia, pero aún así hay acciones específicas que nosotros podemos hacer para tener una mayor visibilidad. Y pues lo primero es garantizar nuestra visibilidad de marca, que es como siempre lo mínimo que debemos buscar tanto en Google como en cualquier otra plataforma. Y es que si alguien entra a la tienda a Google Play o al App Store y hace la búsqueda de Adidas, pues que efectivamente nuestra aplicación esté ahí, pero también tenemos que empezar a entender cuáles son esas otras búsquedas potenciales que nos podrían estar generando visibilidad y descargas posteriormente de la aplicación. Y para eso pues hay campos muy específicos, no solo de contenido, sino también de screenshots. Y estas plataformas pues tienen una ventaja y es que ellas mismas permiten hacer A/B testing, o sea, Ujú. testear qué pasa si yo pongo este contenido o si pongo este otro. Entonces eso nos ocupa buena parte del tiempo de lo que podemos hacer en cuestión de descarga, de promover las descargas y de ASO o App Store Optimization. Entonces sí, básicamente eso es como lo que buscamos hacer en estas plataformas para promover descargas, impresiones, visibilidad y aportar desde este punto de vista orgánico. ¿Cómo medís el rendimiento en ASO? O sea, ¿a qué le dais más importancia? A lo mejor descargas, compras desde la app. ¿Cuál es como el KPI o los KPI de referencia para decir esto funciona, esto no funciona, vamos bien, vamos mal? Sí, fundamentalmente es impresiones o visibilidad y descargas. Ya, obviamente también tenemos unos targets o unas métricas de conversión dentro de la app, pero digamos que el impacto principal de lo que hacemos en ASO o en tiendas de aplicaciones está enfocado en las descargas. Eh, Fundamentalmente porque pues cuando uno busca y descarga, ya el tránsito de ahí hasta hacer una compra o una conversión, pues está mediado por muchos otros factores, ¿no? Entonces, básicamente sí es descargas y impresiones. Obviamente, a nivel de negocio, pues las ventas es lo que siempre más, en lo que todo el mundo se enfoca, ¿no? Vale. ¿Y qué consejo le darías a lo mejor a una marca que está intentando lanzar una app en App Store y quiere mejorar su visibilidad? O sea, así rápido, ¿qué consejo le darías? Pues yo lo que le diría básicamente es que primero entienda muy bien a su usuario. Eh, Cuando uno logra entender a su usuario, puede empezar a pensar en cuáles son las formas de optimización que mejor le podrían funcionar y qué podría tener sentido para ese usuario, eh, que- en lo cual uno pueda tener visibilidad con su aplicación. Lo que les decía, hacer mucho testeo. Las mismas plataformas permiten hacer test. Entonces, desde screenshots o capturas de pantalla con las cuales se muestran las aplicaciones. Desde eso hasta las descripciones largas, las descripciones cortas, los títulos, todo eso se puede testear. Entonces yo lo que les diría es, testen mucho y traten pues, de optimizar con base en la data. Eso es como lo más importante. También entender los momentos, amarrado a entender al usuario, entender los momentos de su negocio o de su industria para tratar de sacar provecho de eso y tener una mayor visibilidad. Y nada, básicamente eso, entender muy bien al usuario para poder optimizar con base en eso. Hmm. De cara un poco a métricas, tema analítica, ya hemos visto antes que era importante. ¿Cómo medís todo? Bueno, entiendo que tenéis vuestro propio equipo de analítica también. Entiendo también que no tenéis un looker sencillo, que a lo mejor tenéis ahí montada algo gordo, ¿no? Sí, básicamente nosotros usamos mucho Power BI Mm, porque nos permite como centralizar mucha información. Eh, También usamos Looker Studio, que nos ayuda en integraciones con herramientas de SEO como SEMrush y estas. mm, Entonces tenemos alguna información ahí. Pero básicamente, digamos, de nuestro lado es esto, Power BI, para entender también intenciones de búsqueda, tendencias y demás.
pero ya lo que tiene que ver con tráfico y conversión y demás, también lo gestiona directamente el equipo de Analytics. Entonces ellos son como los que se encargan ya del rendimiento como tal del sitio. Obviamente nosotros tenemos dentro del equipo nuestras propias plataformas, pero básicamente es Power BI lo que más usamos. Sí, tiene que ser eso un poco mundo ahí a nivel de datos, pero tiene que ser interesante, la verdad. Sí, sí. Y luego, quitando un poco ya tema SEO, tema más trabajo normal, también has comentado al principio, oye, tu rol de formación también, que dabas clase también en universidad. Aquí un poco, oye, ¿qué te motiva después de todo el trabajo que haces en Adidas también a enseñar después de tantos años de experiencia en el mundo del marketing? Pues mira que creo que es una de las maneras en las que uno mismo se obliga a estar aprendiendo todo el tiempo. Porque puede ser que en el trabajo del día a día uno se enfoca en ejecutar unas acciones que de alguna manera funcionan, pero cuando Mm, tienes que enseñar esto a otras personas, y en mi caso yo enseño parte de analítica y entonces no puedo, digamos, hacer un análisis sobre el sitio web de Adidas, por decir algo. Entonces necesito empezar a indagar mucho más sobre herramientas, empezar a involucrar el tema de inteligencia artificial como un facilitador para esos análisis, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que me ayudan mucho a mí como a mantenerme como muy actualizado en información y en contenidos, y también me obliga de alguna manera a tratar de explicar todo este tema digital, y eso creo que es un ejercicio muy, muy interesante como a nivel personal de llevar todo este discurso a personas que no necesariamente son 100% digitales, o al menos no dentro del mundo del marketing, mm. es como lo que yo más me muevo, ¿no? Luego, sobre todo en tu experiencia como profesor, como formador, notas que los alumnos adoptan todo lo que son herramientas IA y luego ves em, potencial futuro, ves problemas futuros en cómo la gente joven o la gente que se está formando ahora usa la IA. Pues yo veo que hay diferentes perfiles, ¿no? O sea, no creo que todavía el uso sea mayoritario. Al menos en los cursos que yo doy hay personas que no están del todo familiarizadas con todas las herramientas digitales que uno quisiera. También lo que he visto es que hay muchas personas que sí hacen uso de esto, pero de forma un poco irreflexiva, perdón, y es como poner a la inteligencia artificial a que haga algo y tal vez tú no lo terminas de entender del todo. Entonces hay como toda una gama de usos y de no usos. eh, y sí creo que evidentemente las personas que en este momento se están formando, las personas más jóvenes, tienen que empezar a entender estas plataformas de una manera estratégica, eh, para que no sea simplemente como hacer cosas sin que uno las pueda entender. Eh, Mm. yo creo que hay tareas que ya no van a ser necesarias de lo que, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé en SEO tenía que hacer. Eh, Probablemente las investigaciones de palabras clave o keyword research han cambiado en la manera en la cual la hacemos. Y esto va a facilitar mucho, digamos, como el entendimiento de una cierta industria, en este caso del SEO, pero lo importante siempre es como amarrar eso de manera estratégica con los objetivos que tenga un negocio. Entonces creo que eso es lo más importante para alguien que esté como aprendiendo, hacer las preguntas correctas o los prompts correctos, amarrados como a objetivos más estratégicos. Creo que ahí va a estar el valor, y ahí va a ser donde los profesionales se van a diferenciar, ¿no? En los que simplemente se dedican a ejecutar de manera casi que automatizada o a extraer información de la inteligencia artificial, a esos que puedan amarrar todo eso con cosas mucho más estratégicas y más valor, ¿no? Sí, Mm. yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, yo pienso o sea, que la IA como herramienta te facilita muchas cosas. Y cuando estás aprendiendo, incluso te ayuda a aprender más rápido, más fácil. O sea, es una herramienta muy potente.
Pero luego también yo creo que hay mucha gente que la ve como si eso fuera el oráculo, ¿sabes? O sea, pero ve gente que le pregunta a ChatGPT porque me he comido algo que me ha sentado mal y ahora qué tengo que tomar para esto, ¿sabes? Entonces, también yo creo que es importante hacer esa separación. O sea, es una herramienta súper potente, pero también hay que utilizarla de una forma específica y de una forma específica me refiero a medianamente responsable. O sea, Sí, sí. es simplemente eso. Total, y eso tiene que ver con lo que dices. O sea, hay gente que lo toma como la última palabra o el oráculo, y creo que tiene mucho que ver con que es gente que no sabe muy bien cómo funciona, ¿no? O sea, cómo se nutre esa información que al final estás recibiendo. Seguramente es información que está por la web, y si tú tienes un sentido crítico vas a saber que no todo lo que está en la web necesariamente es información de valor. Entonces, es importante, creo que esa es la alfabetización digital en últimas, ¿no? Como tener un sentido crítico y mantener nuestra esencia de seres humanos que cuestionan para no, como decimos acá, no tragar entero, ¿no? Justo tal cual. Luego, hablando un poco ya y un poco para finalizar, ir finalizando, que estamos hablando bueno, de gente que está aprendiendo, de gente que está estudiando, de gente que se está formando. ¿Qué consejo le darías tú, bueno, con toda la experiencia que has acumulado, con toda tu trayectoria profesional, qué consejo le darías tú a alguien que está empezando en SEO hoy? Yo, pues lo primero que le diría a alguien que esté en SEO y en general a cualquier persona es, estamos en un momento coyuntural. eh, si hay algo constante en el SEO es que todo el tiempo está cambiando. Ya sea por actualizaciones del algoritmo de Google, ya sea por lo que sea, pero estamos en un momento coyuntural donde todo este tema que venimos conversando de inteligencia artificial está cambiando totalmente, pues, la industria de alguna manera. Entonces, el primer consejo es siempre tratar de estar aprendiendo y nunca dejar de aprender y de actualizarse. El que crea que porque hoy sabe hacer algo o ha obtenido resultados, y que crea que con eso va a seguir obteniendo los resultados, creo que está un poco perdido. Y entonces va a ser muy importante para cualquier persona, cualquier profesional, así esté empezando o no, que se mantenga actualizándose, que nunca pare de aprender y de ser curioso. Eso es lo más importante de todo, porque esto va demasiado rápido, y el Mm. que se descuide por un momento ya va a quedar relegado. Eh, y por otro lado, pues también que entiendan cómo funcionan estas plataformas de inteligencia artificial y las usen a su favor. Esto nos va a acelerar muchísimo eh, la ejecución de muchas tareas, nos va a facilitar mucho hacer en corto tiempo cosas que antes tomaban mucho tiempo, entender cosas, automatizar procesos. Ya no hay que ser un experto en código o un programador experto para generar un agente que te haga X o Y tareas, sino que ya con ayuda de la inteligencia artificial se puede. Entonces, casi que el límite está en la imaginación, pero sin duda lo más importante es nunca parar de aprender y de ser curiosos. Justo. Y sobre esto ya, por último, Alejandro, la parte de aprender, ser curioso, ¿con quién has aprendido tú? ¿Quiénes son tus referentes a nivel SEO? Pues yo sigo a mucha gente en LinkedIn, siempre trato de seguir a muchas personas y trato de estar como leyendo mucho de lo que se publica por ahí, pero así como de nombres, la primera que se me ocurre es Aleida Solís. Obviamente. Creo que todos los que estamos en SEO la seguimos, es una persona que está todo el tiempo publicando información de valor. Entonces ella, hay otra persona que se llama Lily Ray, que también está últimamente muy en todo este tema de inteligencia artificial y cuestiona mucho también esto, entonces eso es muy valioso. Por otro lado está, se me ocurre Rand Fishkin, que es el de Spark Toro. Él también tiene una visión bien interesante, también no tan condescendiente como con todas estas tendencias. Por otro lado, hay un consultor que se llama Andrew Holland, con el cual yo últimamente estoy casi siempre en desacuerdo, pero creo que es muy importante como también tener esa otra perspectiva, justamente como para no enfocarse solo hacia una forma de ver el SEO, sino también empezar a considerar otros temas, así sea para debatirlos y retarlos, pero yo diría que básicamente esos.
Al final, yo Ujú. siempre que veo gente publicando cosas interesantes, trato de seguirla y trato de nutrirme sin importar tanto como el nombre, sino el valor que pueda tener esa información que estoy viendo. Entonces, sí, básicamente sería eso. Sí, sí, muy de acuerdo en muchos nombres de los que has dicho, la verdad. Así que, oye, pues nada, Alejandro, yo creo que todo lo que nos has contado es súper interesante. La verdad, creo que ha quedado un episodio bastante guay. Así que nada, agradecerte que hayas querido estar aquí con nosotros, que nos hayas sacado un momento dentro de estas semanas de caos. Sí. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado tú también a gusto, sobre todo. No, buenísimo, Y me encanta este tipo de conversaciones y pues nada, un gusto estar con ustedes y participar en su podcast. eso es. Fenomenal. Pues muchísimas Pues gracias, Alejandro. Pues nada, eso. Vamos hablando, a ver si repetimos, ¿eh? Que aquí tampoco hay que ser invitado de una única vez. A ver si repetimos algún día y nada, nos mantenemos en contacto. Claro que sí. eso es. Muchas Pues gracias. nada, Venga, pues muchas muchas gracias, gracias. Alejandro. Gracias a la gente que nos está escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, Chao. 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 Gracias.